Viernes 13 de marzo del 2020, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, la postura del Comité Empresarial sobre las medidas económicas ante la crisis, varios impuestos, el incremento del 0.75% de la retención en la fuente, el 5% al avalúo de los vehículos sobre los $20.000, entre otros. ¿Qué aspectos observan? Lo vamos a revisar. También nos acompaña Ruth Arregui, superintendenta de bancos, salud del sistema financiero en medio de la crisis, reformas al Código Monetario y Financiero nuevamente en la palestra. ¿Existen acuerdos para esta vez sí aprobarlo? Buenas prácticas de la banca y sus tasas de interés lo vamos a examinar. También nos acompañará en el estudio Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas. La Cámara Marítima del Ecuador hizo un llamado en días anteriores por la falta de vías adecuadas que no se compadecen con la inversión realizada en los puertos del país. ¿Cómo van los ofrecimientos de ampliar varias carreteras y la construcción de los puentes? Lo vamos a analizar. El Servicio de Rentas Internas emitió la resolución que modifica el porcentaje de la retención del impuesto a la renta. El objetivo es recaudar con esta medida más de $400 millones para mitigar el impacto de las dificultades económicas. Actualmente en Ecuador existen 220.000 agentes de retención. Son personas o empresas que están obligadas a llevar contabilidad y a quienes el SRI les retiene cada mes un porcentaje del impuesto a la renta. Una de las nuevas medidas económicas del gobierno fue modificar ese porcentaje para obtener $426 millones adicionales en este año. Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas, confirma que ya está lista la resolución con el cambio. ¿Cuándo aplicará este cambio de los porcentajes de retención? Será a partir del primer día del mes siguiente a su publicación. Es decir, esperamos que en los próximos días sea publicado en el registro oficial. El aumento de la retención del impuesto a la renta no es para todos los rubros. Sube del 1% al 1,75% para operaciones de compra de bienes muebles, mientras que pasa del 2% al 2,75% para las retenciones en rendimientos financieros, por ejemplo, pólizas, y para emisores de tarjetas de crédito para los establecimientos comerciales. Andrade aclara que no significa un aumento del impuesto a la renta. No es que se incrementa el impuesto a la renta. Si usted, Juan Carlos, pagaba $2.000, seguirá pagando los $2.000. Lo que cambia es ese porcentaje de retención. Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, expresa su preocupación frente a los cambios tributarios propuestos. Porque se siguen tomando decisiones aparentemente técnicas, pero que no se llega a consenso con absolutamente nadie. Por lo tanto, yo no sé si estas medidas de qué manera fueron pensadas, fueron evaluadas o simplemente las improvisaron esa tarde-noche. La retención del 10% del impuesto a la renta para quienes presten servicios profesionales se mantiene. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿qué tal? Buenos días. Denise, amigos televidentes, un buen día para todos. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito económico, en lo sanitario el gobierno sí toma medidas completas, pero el riesgo país continúa creciendo, el precio del petróleo no se levanta y en el sector exportador los problemas de liquidez se empiezan a evidenciar por los atrasos en los pagos desde el exterior. La economía sigue contraída, el desempleo va a galope y eso no se cura con paracetamoles ni con tibiezas. Desde el sector empresarial, ¿cómo se leen las medidas anunciadas? Se lo preguntamos a Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. Para contextualizar mi respuesta, creo que es importante recordar que la difícil y delicada situación por la que atraviesa el Ecuador y que preocupa a todos los ecuatorianos venía ya afectada por una baja en los índices de empleo adecuado,
provocada por el estancamiento en la economía nacional. A esto, como usted bien indica, se suma la afectación mundial de un virus que tiene una magnitud nunca antes vista en la historia de la humanidad, impactando a la salud, no solo de las personas, de decenas de miles de personas, sino también al comercio global, incluyendo la caída de los precios del petróleo. Y lastimosamente en este momento tengo que decir que esa afectación nos coge sin fondos de contingencia, los cuales sí tienen otros países y que nosotros también tuvimos hasta el año 2008 en que se le metió la mano por parte del gobierno anterior. Por ende, las familias ecuatorianas tienen que entender que si uno llega a una situación de emergencia como la actual, habiendo dilapidados todos los ahorros, es muy difícil lograr encontrar las soluciones a esta problemática de corto y de mediano plazo sin reservas. Y creo que esa es una de las primeras grandes lecciones, y es que nosotros tenemos que pensar no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. ¿Esto significa que ustedes respaldan las medidas que anunció el gobierno? No, en ese sentido hay que obviamente evaluar día a día las afectaciones, porque tengo la seguridad de que eso va cambiando. Las causas que están provocando la situación actual van cambiando a esa velocidad y por ende tienen que ir cambiando las decisiones que se tomen para lograr que éstas se vayan superando. En este momento, lo más importante es que juntos, con calma y serenidad, logremos encontrar paso a paso cuál es el camino que debemos tomar. Por un lado, con la política pública, todas las funciones del Estado, el Ejecutivo, la Asamblea, el judicial también, y por otro lado el sector empresarial que tiene, como usted indicaba, ya dificultades en el ámbito del sector exportador principalmente y toda su cadena productiva, pero también otros sectores. Podemos identificar con preocupación al sector del turismo, que está muy golpeado con todas las cancelaciones que se están dando en este momento, la logística, el personal de servicio, obviamente también el comercio. Sectores que, por cierto, ya venían en un descenso sostenido. Ahora, el gobierno pide que se lo ayude, pero no se deja ayudar. Desde distintos sectores se escucha que este es el momento para iniciar con un desmontaje del subsidio a los combustibles, pero el escaso capital político de un gobierno que parece contar los minutos que le quedan para su salida lo lleva a mirar hacia otro lado. La pregunta: ¿los sectores productivos del país estarían dispuestos a apoyar una medida de ese tipo? Definitivamente creemos que en el corto plazo estas medidas han buscado solucionar las necesidades del Estado, pero no se está evaluando los efectos que nosotros creemos son contraproducentes de transferir fondos del sector privado hacia el sector público cuando todavía no han sido solucionados los problemas estructurales del sector privado. Una de las medidas importantes es reducir y focalizar los subsidios de los combustibles que representan 2.000 millones de dólares para el Estado, y en ese sentido no solo esa focalización o esa reducción, sino que también hay que trabajar para liberalizar la importación y comercialización de los combustibles, pero esto tiene que ir de la mano de una normativa que permita a las empresas privadas que entren en este momento a competir de forma igualitaria con Petroecuador. Asimismo, hay otras medidas que son importantes y necesarias en este momento, como por ejemplo definir un tope al gasto público y por otro lado definir las formas o el pacto fiscal que nos permita crear esos fondos de ahorro que no tenemos en este momento y que nos hacen más difícil tomar las soluciones. Por el lado positivo, el reperfilamiento de la deuda es tremendamente necesario para reducir los valores que tienen que pagarse año a año. La reducción de la masa salarial es totalmente crítica. Tenemos un presupuesto al año 2020 de 35.500 millones de dólares, donde la masa salarial representa 9.000 millones de dólares. Eso definitivamente tiene que reducirse porque hemos visto un crecimiento acelerado desde el año 2007 a la fecha. A propósito de eso, ustedes han pedido de manera constante al gobierno que tome medidas definitivas encaminadas hacia la reducción del gasto público improductivo. Hoy,
Lenín Moreno habla de austeridad y se plantean reducciones presupuestarias que por un lado generan un alivio en la caja fiscal, pero por otro lado no van a contribuir a la dinamización de una economía que necesita de incentivos, que se le inyecten recursos. Entonces, ¿cómo hacemos que cuadre lo uno con lo otro? Bueno, esta reducción de la masa salarial definitivamente sí representa un impacto en la liquidez del Estado. Otras que no son a corto plazo, sino a mediano plazo, como la optimización de las compras públicas y bienes y servicios. Esto afecta más bien un poco en el tiempo, pero es importante ya iniciar este camino porque en el presupuesto del Estado que mencionaba antes son 6.100 millones de dólares. Se ha dicho que se van a reducir 1.380 millones de dólares. Tenemos que estar muy pendientes de que esto efectivamente se haga para que eventualmente estos fondos sirvan para trasladarse hacia las inversiones públicas que son tan necesarias para el país. El gobierno insiste en contribuciones salariales y en gravar con un impuesto a los propietarios de vehículos de más de 20.000 dólares. Dos propuestas que van a encontrar reparos en la Asamblea Nacional, donde se sabe no hay nadie dispuesto a asumir ningún costo político. Los cálculos políticos están por sobre cualquier otra cosa. Se sabe además que el discurso del yo sí sé cómo hacerlo, el próximo año vota por mí para solucionarte la vida, está vigente. Entonces, ¿cómo hacemos para equilibrar las cuentas? Definitivamente que la difícil situación que atravesamos debe ser resuelta trabajando juntos y pensando en el Ecuador. Los 17 millones de ecuatorianos estamos siendo afectados por la situación actual y por ende hay que dejar de lado todo cálculo político y todo interés particular para que juntos, trabajadores, empleadores, sindicatos, gremios, la academia, el sector público, los asambleístas, juntos podamos asumir con responsabilidad nuestro rol, de tal manera que logremos girar el rumbo hacia donde va el Ecuador y buscar días mejores. La única solución es trabajar, trabajar y trabajar para que el país produzca. Eso es actitud, pero ¿tienen ustedes como comité empresarial alguna propuesta en concreto que el Ejecutivo podría adicionar al proyecto que está preparando y que ya mismo remitirá a la Asamblea? Sí, a los problemas estructurales que tiene el sector productivo, que ya pues se ha hablado mucho, relacionados con la competitividad y el estancamiento de la productividad, además de la dependencia del petróleo. Nosotros hemos insistido en que debe diversificarse los sectores donde se hacen las inversiones y vemos una gran oportunidad en el sector minero. Asimismo, estamos trabajando en los temas relacionados con los acuerdos comerciales. Yo creo que el Ecuador entero, con lo que se está viviendo, debe convencerse de que estos son necesarios, del que camino que hemos iniciado para lograr esos acuerdos con México, con Estados Unidos, la Alianza del Pacífico, son importantísimos. Esta semana hemos presentado y trabajado con delegados de la Vicepresidencia de la República en los temas de tramitología. Hemos entregado una matriz inmensa. No todos los trámites tienen impacto fiscal y muchos de esos pueden alivianarse para poder lograr que se eliminen los obstáculos y los costos que tiene el sector productivo. La reforma laboral también es importantísima. El entusiasmo inicial, usted hacía referencia a la posibilidad de un acuerdo con los Estados Unidos, pero ese entusiasmo inicial por el comienzo previsto de estos diálogos, me imagino que se va apagando debido a los acontecimientos de carácter mundial y que obliga a las naciones a que se ocupen prioritariamente de otras cosas. Mire, el sector productivo, y lo he dicho tantas veces, está empernado al país. Nosotros no vemos los 4 años de un gobierno, nosotros vemos el largo plazo. En los temas de los acuerdos comerciales tenemos trabajando ya muchísimo tiempo y vamos a seguirlo haciendo con el entusiasmo de siempre. Estamos organizados en equipos técnicos que ya estamos coordinando con el Viceministerio de Comercio Exterior y con los equipos de los jefes negociadores para poder lograr avanzar a la velocidad que se requiere, insisto, cuidando a los sectores sensibles. ¿Ya hay jefe negociador? Estamos hablando del jefe negociador del acuerdo con México, cuya ronda probablemente será la próxima semana, y si no es la próxima semana, por las razones... ¿Y para Estados Unidos? Para Estados Unidos, pues habría que esperar el TIC 14 y 15 de abril y posterior a eso espero que ya podamos iniciar con el apoyo de la embajadora Ivonne Bacchi y estoy segura que esto será posible porque lo necesitamos como sector productivo, es nuestro principal socio comercial. Hay personas que consideran que las posturas del sector empresarial se han morigerado y que ya no levantan la voz como lo hacían en los tiempos de Correa, que esto responde a la presencia de al menos 2 integrantes, o integrantes todavía, pero no en funciones, del gremio. ¿Es real?
Nosotros trabajamos con todos los sectores que se requiera y tendemos puentes, y en este caso como Comité Empresarial Ecuatoriano y como Cámara de Industria de Guayaquil, con todas las instituciones del Estado. En otros países es normal que funcionarios del sector privado o personas del sector privado pasen al sector público y regresen, porque obviamente se necesita de ese aporte, de ese conocimiento de lo que sucede en la única forma de lograr crecimiento de un país, crecimiento sostenible, que es a través de la producción. Pero no es que los tiene frenados el hecho de que haya 2 ministros y que antes formaban parte del comité empresarial. De ninguna manera, los diálogos son abiertos, hay formas de manejar la comunicación. La comunicación en este momento es muy delicada y obviamente se presentan las propuestas de forma técnica y propositiva al interno y al externo también en los casos que son necesarios. Catarina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias. Vamos a una pausa. Al volver nos acompañará Ruth Arregui, superintendenta de bancos. Las reformas al Código Monetario y Financiero que se estancaron el año pasado. ¿Hay acuerdo para su aprobación? Manténgase en nuestra sintonía. Ya regresamos. Baja el precio del petróleo, se dispara el riesgo país, el comercio internacional se afecta y la gente se pregunta ¿qué ocurre con la banca? En tiempos de fake news y con redes sociales donde abunda la basura, hay quienes dudan del estado del sistema financiero nacional y llegan a plantear verdaderos sinsentidos con la intención de apuntalar sus proyectos políticos revolucionarios y verdes como el arroz de sus corruptelas. Ruth Arregui es la superintendenta de bancos y nos acompaña esta mañana. Doctora Arregui, buenos días. ¿Cuál es el estado de la banca? ¿Cuáles son los indicadores que solventan las dudas que pueda tener la gente sobre lo seguro que está o no su dinero? Buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por dejarme y permitirme realmente dirigir a esta audiencia querida de Ecoavisa. Mire, en términos de lo que sucede con el sistema financiero, gracias a Dios, el sistema también aprendió en su momento de la crisis que tuvimos en el año 98, 99 y durante todos estos años lo que ha hecho es fortalecerse a sí misma, autocontrolarse para poder asegurar realmente los depósitos del público. Hoy en día la salud del sistema financiero es una salud buena, se considera en el argot, en el léxico que se utiliza respecto de la condición del sistema financiero, se utiliza decir la salud, la sanidad del sistema. Los indicadores que tienen que ver con la parte de solvencia o de capital, usted sabe que en el Ecuador ese requerimiento está en el 9% de patrimonio técnico y el patrimonio tiene que mirarse en función de los activos de riesgo. Ese porcentaje está más que cumplido por la banca ecuatoriana, tiene en su promedio más o menos el 11-12% en conjunto la banca. En términos de liquidez, usted ha visto, ha tenido un muy buen desempeño y los indicadores que demuestran la actividad de la intermediación financiera también han sido realmente importantes. En términos de cómo ha crecido la banca, por supuesto, ha crecido el mercado financiero, no solamente la banca, sino el mercado financiero en su conjunto, que está compuesto del sistema bancario, pero también del sistema cooperativo, y eso ha permitido el financiamiento de las actividades productivas en el país. Esto usted ha podido observar, este año que cerró con saldos absolutamente positivos, y eso permite a su vez la reinversión de estas utilidades que ha tenido la banca, y esa reinversión ayuda tanto en mejorar los niveles de capital, cuanto en mejorar también la capacidad que tienen los bancos de canalizar recursos a través de créditos. ¿Pero qué pasa con los intereses, doctora Arregui? El Banco de Inglaterra redujo la tasa de interés del 0,75% al 0,25% como respuesta a la crisis mundial del coronavirus. ¿Existe la posibilidad, aunque sea remota, de que una cosa similar suceda por acá? Obviamente, no en esos porcentajes, pero bueno. Claro, pero las condiciones bajo las cuales opera el mercado inglés o las condiciones bajo las cuales opera el mercado americano no son exactamente las mismas condiciones bajo las cuales opera el mercado ecuatoriano. Es decir, hay otra serie de factores que influyen dentro de los costos de los productos y servicios, no solamente bancarios, sino a nivel de otras industrias. Pero efectivamente
hay un interés de parte de la misma Junta de Política y Regulación, de parte de la misma Superintendencia. En otras oportunidades que hemos tenido con usted mismo de conversar, yo he comentado que es necesario realmente hacer una revisión del sistema con el cual operan tanto las tasas de interés cuanto las tarifas en el sector bancario, porque efectivamente en la medida en que se vuelvan mucho más eficientes las instituciones, debería entonces tender hacia bajar estos precios y estos costos. A propósito de cambios, el gobierno está ahora anunciando medidas, pero también haciendo referencia a las reformas al Código de Planificación y Finanzas y al Código Monetario y Financiero. Eso se intentó hacer a fines del año pasado y no se pudo porque había una suerte de contradicción entre las posturas del Banco Central y las de la Superintendencia de Bancos. ¿Cuál es el trabajo que se ha desarrollado sobre el proyecto? ¿Se lograron eliminar estas distancias? Nosotros estamos muy expectantes. Efectivamente, el presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria, que es el ministro de Finanzas, en días anteriores ya nos había comunicado de que efectivamente vamos a retomar el trabajo que quedó pendiente en su momento, para que podamos, como Superintendencia de Bancos, nosotros trasladar de manera adecuada todo lo que dice la Constitución respecto de las capacidades y las facultades que tiene la Superintendencia de Bancos y mejorarlas además frente a algunas debilidades que presenta el actual Código Orgánico Monetario Financiero. ¿Cuáles son esos cambios que deben implementarse a su criterio? Por ejemplo, en términos de facultades y de atribuciones, tiene que quedar claramente establecido o delimitado, digamos, el funcionamiento que debería tener y las facultades que debería tener la Superintendencia de Bancos. Pero más de eso, no solamente es en la parte de la supervisión y el control que ejerce la superintendencia, sino también en la capacidad de sanción que debe tener una autoridad de control. Nosotros controlamos, a más del sistema bancario, el sistema de seguridad social, como usted lo conoce, y en ese sistema, desgraciadamente, nosotros no tenemos la facultad o la capacidad sancionatoria como la tenemos efectivamente en la parte bancaria. Entonces, eso tiene que mejorar también el perímetro de regulación respecto de algunas de estas instituciones que hoy están operando en el mercado, que usted conoce, que son nuevas totalmente en este sistema, que tiene que ver con estas finanzas tecnológicas o tecnofinanzas o fintech, como se conoce hoy en día, y nosotros creeríamos que es también la oportunidad como para mejorar el aspecto que tiene que ver con la composición del capital del sistema financiero. Lo que se busca en definitiva es tener una banca con buenas prácticas y a propósito de ello se realizó un importante seminario el día de ayer. ¿Cuáles son las malas prácticas que tiene hoy la banca ecuatoriana, solamente para tener una idea? No tiene malas prácticas la banca ecuatoriana. Lo que pasa es que las buenas prácticas, es decir, los estándares, en la medida en que usted mejora, ¿no es cierto?, el estándar también va subiendo. Es decir, si usted ya llega a un estándar de calidad, como son las ISO, por ejemplo, entonces usted llega a un estándar de calidad y por tanto, en la medida en que va arribando a ese estándar, el estándar mejora. Basilea es un acuerdo internacional que se conforma a través del Banco Internacional de Pagos, pero este acuerdo de Basilea, usted conoce que en la década más o menos de los 90 empezamos nosotros con un estándar que medía el 8% de los activos ponderados por riesgo frente al capital. Este es un solo estándar, pero hay muchos estándares que miden la liquidez de la banca, que miden la gestión de los riesgos, etcétera. Entonces, en este estándar, lo que pretendemos ahora es partir de Basilea 1, que es en donde estamos en este momento, hacia Basilea 3, es decir, es un camino a recorrer, es un tránsito que tiene que darse y como implica reformas de marco legal y normativo, entonces esta transición tiene que tomar por lo menos entre 2 a 5 años, que es lo que nosotros hemos establecido, y en este seminario que fue muy importante, muy interesante desde el punto de vista de lo que va a ser la regulación bancaria, estuvieron presentes la superintendente de bancos del Perú, que actualmente es directora de la subregión andina dentro de la Asociación Bancaria de las Américas. Estuvo Carlos Cantú, que es el economista del Banco de Pagos Internacionales. Estuvo Manuel Ramos Francia, que también él es director, en cambio, del Centro Monetario de Estudios Monetarios Latinoamericanos, que es el CEMLA. Estuvo el superintendente de bancos de Panamá,
que es Amaury del Castillo, y estuvo también el superintendente de bancos de Guatemala, que es el señor Eri Vargas. Doctora, ¿Por qué? una última ¿Por qué? cosa. Solo le comento por qué. ¿Por qué estuvieron ellos? Porque a más de presentar efectivamente cuál va a ser la ruta que nosotros estamos proponiendo, que deberíamos seguir para llegar a Basilea III, ellos también participaron no solo en términos de hacer una charla, sino de firmar memorandos de entendimiento. ¿Por qué son importantes estos memorandos de entendimiento? Porque permiten el intercambio de información, pero también permiten el intercambio de mejores prácticas entre los supervisores de estos países. Eso nos va a ayudar a nosotros como el Ecuador para hacer una mejor supervisión de manera consolidada de los grupos financieros, pero también de manera transfronteriza. Y por eso es que era tan importante el llevar adelante este seminario el día de ayer y que además, bueno, lo tuvimos que hacer de manera virtual, pero con una excelente acogida, por supuesto. Ruth Arregui, superintendenta de bancos, gracias por venir a Contacto Directo. Al volver estará con nosotros Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas. Señalamientos por la falta de vías adecuadas para el transporte de carga hacia los puertos del país. ¿Se están plasmando los ofrecimientos? Ya volvemos. El 28 de febrero conversábamos con Fernando Donoso, presidente de la Cámara Marítima del Ecuador, y nos contaba lo siguiente. La inversión que se ha desarrollado en los últimos años en tema portuario, infraestructura, el dragado, etcétera, nos ha permitido en cierta manera alcanzar. Eso es lo que yo llamo una fase 1 en el desarrollo del sistema portuario. Pero esto es, el puerto en sí es un eslabón más dentro de una cadena. El puerto como tal tiene que conectar con vías. Nuestra preocupación y siempre ha sido tener acceso acorde a la infraestructura hoy en día que tenemos, tener vías que faciliten la llegada y la salida de las cargas y que permita un tránsito seguro y regular de estas. Manta-Guayaquil, Santo Domingo-Guayaquil, Manta-Quevedo, por ejemplo. El quinto puente, que también es una obra trascendental que va a ayudar en el desarrollo, la movilidad dentro del país. Esta mañana nos acompaña el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez Castro. Ministro, buenos días. ¿Cómo es esto que el sistema vial no se compadece de las inversiones realizadas por el sector privado para potenciar los puertos del país? Buenos días, Lenin. Buenos días a toda la teleaudiencia. El Gobierno Nacional está haciendo importantes avances en las concesiones viales que justamente son aquellas vías que tienen más incidencia en la producción, en el traslado de productos y que llevan justamente a los puertos. Primero déjeme conversarle acerca del tramo Machala-Guayaquil. En este tramo que está separado pues, en 3 concesiones, tenemos la parte que va desde Huaquillas hasta Tenguel, esa es la concesión de Consur, está funcionando, se la reactivó en este gobierno, con una inversión privada una inversión total de 441 millones de dólares, hay una aportación del Estado, pero es una combinación, una alianza público-privada en la cual el privado pone dinero, el gobierno pone una aportación y a través de un peaje se va recuperando el esfuerzo que ha hecho el privado, pero se le da a la ciudadanía una vía de 4 carriles, que es lo que ha venido esperando durante muchísimo tiempo para poder tener una conexión eficiente desde Machala a Guayaquil. El segundo tramo, que va desde Tenguel hasta Naranjal, estamos en pleno proceso de concurso. Hasta el día de hoy vamos a emitir una resolución en la cual, de los 3 oferentes que tuvimos en el concurso internacional, vamos a ver cuáles son los que califican. Este concurso tiene 2 fases. La primera fase es una revisión de las especificaciones técnicas, de los requerimientos financieros que tiene que cumplir el privado para poder participar y abrírsele el segundo sobre. En esto de aquí no es un proceso de compras públicas, este es un proceso de concesión en el cual nosotros aspiramos que gane aquel concursante que ofrezca más canon al Estado. ¿Sabe qué es lo que pasa, ministro? Lo que pasa es que, por ejemplo, enero del 2011 se ofreció la carretera Machala-Guayaquil. Noviembre del 2015 dijo el ministro de aquel entonces, Walter Solijo, y prófugo de la justicia, que ya se había concesionado la carretera Machala-Guayaquil. 29 de mayo del 2018, en este gobierno, que la vía Durán-Naranjal iba a ser ampliada. Y tenemos, por último, diciembre del 2018. Por tramos avanza la ampliación de la vía Machala-Guayaquil. La gente ya no les cree.
Bueno, o sea, les han venido ofreciendo esto desde hace decenas, desde hace décadas, y los gobiernos de Alianza País en particular se han cansado de ofrecer a la provincia del Oro una carretera decente, y los argumentos sobran. La capacidad productiva de sus cantones basta y sobra para justificar una obra que ha sido mentada tantas veces que cuando se habla de ella la gente sencillamente ya no les cree, porque la decepción Mire, se pero normalizó. aquí lo importante que usted tiene que ver es que esto se está construyendo. Si vamos, yo lo invito ahorita a recorrer la vía un tramo. El otro tramo está en concurso, el tramo que va desde Naranjal hasta Tenguel, una inversión privada de 100 millones de dólares, una operación durante 30 años de 100 millones de dólares, un poco más, que se va a adjudicar, Dios mediante, en este mes. Con esto nosotros completamos los dos tramos. El primer tramo se está ampliando mientras conversamos, eso es un trabajo que se está haciendo, el gobierno está haciendo una aportación, el privado ha hecho un esfuerzo y eso va a concluir obviamente toma un tiempo constructivo de 2 años terminar toda la vía, pero eso se está haciendo en este momento. El otro tramo que le menciono lo vamos a adjudicar en este mes y probablemente firmemos contrato en abril de este año, con lo cual nosotros en este semestre debemos dejar resueltos estos 2 tramos. Y el tramo que corresponde a Naranjal hacia Guayaquil es de la Prefectura del Guayas en conjunto con la empresa concesionaria que tiene esa vía. El gobierno nacional aprobó una aportación de 20 millones de dólares para ayudar con la ampliación de esta vía y ya tiene 5 millones de dólares entregados el año pasado. Entiendo que eso ahí es algo que va a construirlo directamente la concesionaria. Pero de esa forma dejamos resuelto. Entiendo que hay molestias por todo lo que ha sucedido. Pero estas son cosas que se debieron haber hecho y que el gobierno pasado tuvo todos los recursos para hacerlo y no lo hizo. Nosotros sin recursos, con el trabajo, con la empresa privada, estamos logrando cosas como estas. Ampliar la vía Guayaquil-Machala a 4 carriles. Ministro, ya mismo cumple 3 años el gobierno del presidente Moreno y serán 3 años de ofrecimientos de la construcción del quinto puente y el viaducto sur. No ha habido sesión solemne en la que no se haya ratificado la voluntad de construir las obras, pero con palabras no se cruza el río. Aquí está, mire, 25 de julio del 2018, el gobierno ofrece el puente más largo del país para Guayaquil. Esto de acá, en cambio, es de octubre del 2018, donde Lenín Moreno dijo que había iniciado el concurso para la construcción del quinto puente sobre el río Guayas. En marzo del 2019, que en 3 meses se esperaban, en marzo del 2019, se esperaban las ofertas para el quinto puente. En julio del 2019, ya la alcaldesa Viteri le pidió al presidente que si no iba a hacer el puente, entonces ella lo hacía, o llamaba a una alianza público-privada, y en noviembre del 2019 se dice que el concurso para delegar el quinto puente ha sido declarado desierto. ¿Qué pasa allí? Mire, ciertamente ese proceso ha tenido muchas dificultades. La última fue en octubre del año pasado, se esperaban recibir ofertas del proceso de concesión que fue ampliado 4 veces debido al mismo pedido de los privados que solicitaban más plazo para poder presentar sus ofertas. Se amplió 4 veces ese concurso, por eso llega hasta octubre del año pasado y es justamente el día en que se recibían las ofertas para este proyecto que se declara el estado de excepción por los eventos de violencia y de desorden que estábamos viviendo en octubre. Lamentablemente ese proceso nosotros lo tuvimos que declarar desierto. Las condiciones en octubre en el país no eran las apropiadas para realizar una inversión de esta magnitud. Pero nosotros no nos quedamos quietos, hemos estado trabajando fuertemente y en febrero pasado, o sea, hace unas pocas semanas, recibimos la iniciativa privada de 2 compañías que se han consorciado, Verduicia Crespo Construcciones y Conalba de Guayaquil, para presentar una iniciativa privada para el proyecto del quinto puente. Ellos ya han presentado una ingeniería, han presentado una propuesta económica, han presentado un CAPEX reducido, se han redimensionado el proyecto para poder volverlo más viable, con una caseta de peaje, con un valor de peaje. De $3, ¿no? De $3, y nosotros estamos en la evaluación. Esta es una iniciativa privada que no significa que va a ser aquel que la presentó, no significa que va a ser el ganador del concurso. Ellos tienen que igual someterse, ellos tienen que someterse a un proceso en el cual hay que entender que una obra de esta magnitud, que asciende el CAPEX a 457 millones de dólares, que es lo que ha planteado ahorita el contratista, no puede ser hecha a veces sin aporte del Estado, porque en el quinto puente nosotros no tenemos estadística, tenemos una proyección de tráfico. Lo que sí tenemos claro es que si esta proyección de tráfico supera lo que ellos han planteado, esos excedentes tienen que venir hacia el Estado si es que se demanda una aportación, y que obviamente dentro del concurso nosotros lo que vamos a pedir
es que aquel que presente, el que pida menos dinero o menos aportación al Estado sea aquel que gane el concurso. Que se siga trabajando, ministro, que se lo haga sin descanso. Gabriel Martínez, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias, Lenín. Un excelente viernes. Denise, un buen fin de semana para ti y para todos quienes nos han acompañado.